Qué alegría y gozo perfecto, hermanos. Qué alegría y gozo perfecto, hermanos, es el poderles saludar en esta tarde desde aquí, desde Oklahoma City, en nuestro ministerio Cristo el Redentor. Hermanos, sean bienvenidos a este tiempo especial que tenemos con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial. Vamos a hacer una oración y bueno, antes de hacerla también quiero hacerles saber que no tengo los derechos para ningún canto ni composición que se toca o que se canta en este ministerio, y que simplemente nos da nuestro Padre Celestial, nos da la gracia de cantarlos, de entonarlos para la honra y gloria de su nombre. Y dicho esto, hermanos, vamos a entrar en oración y para entregar este tiempo en el control de nuestro Padre Celestial bendito. Padre Santo, bendito Dios, en esta tarde, en esta mañana, Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por la oportunidad, por el privilegio tan grande que nos das de estar reunidos en tu santo nombre, Señor, para oír tu voz en esta tarde y para que tú nos des ese consuelo y esa esperanza que necesitamos, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo. Te damos gracias, Señor, por cuidar de nosotros, de nuestras familias, proveer para nuestras necesidades, Padre Santo. Gracias por tu siervo, nuestro pastor Antonio, que has levantado, Señor, para traernos tu palabra. Y todo esto pidiéndotelo y agradeciéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Las hojas de los árboles caen, las nubes silenciosas comienzan a unirse, la tierra sedienta está y yo también. Un joven de temprana edad interpretaba un sueño. El viejo, entendiendo que el sueño de sueño era cierto, proclamaron, corrieron, tomaron sus manos con
llover. Amén. Ha empezado a llover la lluvia de bendiciones a través de la palabra del Señor, hermanos. Vamos a pasar a nuestros himnos, que también están muy bonitos en esta tarde. Con su permiso voy a tomar un traguito de agua, hermanos, disculpen. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en una cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él consolador y amigo fiel, consolador, amigo fiel es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró, con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Por nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré fiel en la luz, no temeré llevar mi cruz, no temeré llevar mi cruz por Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por Él salvado soy. La ruta de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré con Jesús. De la manera que habéis recibido a Cristo, así andad en él. Colosenses 2:6. Contigo, Cristo, quiero andar y en mi servicio trabajar. Dime el secreto de saber llevar mi vida con poder. Enséñame cómo alcanzar al que yo debo rescatar. Sus pies anhelo encaminar en sendas que van a tu hogar. Enséñame paciente a ser, contigo que halle mi placer, que crezca en fuerza espiritual
dame esperanza para que pueda el futuro ver con fe, para poder tu paz gozar. Contigo, Cristo, quiero andar. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Con cánticos, Señor. Con cánticos, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal trazó mi senda aquí, mis pasos cada cual veloces por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables los bienes y sin par que por tu compasión recibo sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tú eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mil lenguas tu amor cantando siempre estén. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Sí, hermanos, paz eterna. Así es, hermanos, paz eterna gozaremos con el Señor cuando lleguemos a su presencia. Pero mientras tanto, yo en lo personal, hermanos, tengo mucho que aprender y tengo que poner mucha atención a la palabra del Señor, porque aún así, poniendo mucha atención a su palabra, también tengo que buscar la manera de pasar tiempo con el Señor en oración, en la lectura de su palabra, en la meditación de su palabra, compartiendo con mis hermanos acerca de la voluntad de Dios, y solamente así puedo, a toda mi capacidad, seguir los pasos de mi Padre Dios en la persona de Jesucristo. Y hermanos, preparen su mente y su corazón para recibir a nuestro pastor Antonio Medina, que nos trae un mensaje muy interesante y muy renovador en esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Gracias, hermano. Señor la bendiga. Hermanos, buenas tardes. Que la sombra del Altísimo esté con ustedes, es mi ruego. Gracias por su compañía, hermanos. Gracias porque una vez más tenemos la oportunidad de estar en compañía del Señor en esta casa que el Señor nos ha dado, en este espacio que el Señor nos ha proporcionado para propagar su palabra, para compartir su palabra, para bendecir con su palabra a todos aquellos que tenemos hambre de saber cuál es su santa voluntad. Esta tarde, hermanos, vamos a hablar de algo muy particular
que se encuentra en el Salmo 119, 11. Pero antes de entrar en el tema, mi esposo ya rogó para que pongamos nuestro corazón a escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a continuar poniéndonos en manos del Señor a través de esta oración, pidiendo además de que Él nos ilumine por medio del Espíritu Santo en nuestro entendimiento, rogándole que también nos dé la oportunidad de poner en práctica lo que esta mañana, o esta tarde más bien, Él nos va a comunicar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Esta tarde, Señor, te damos gracias por las bendiciones que has derramado sobre nuestra casa, sobre tu misericordia, Señor, con la cual has tenido a bien liberar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, de todo mal, de todo peligro. Sabemos, Señor, que tu amor es tanto para nosotros, que a pesar de las circunstancias que nos rodean, tú, Padre, nos has acompañado, nos has bendecido con salud, con trabajo. Y no nada más a nosotros, sino también a nuestra iglesia, los ministerios, Señor, que tú nos has dado. Y por tu palabra, Señor, en la cual tenemos fe, en tu palabra, Señor, por la que también sabemos es la luz que alumbra nuestro caminar, te damos gracias. Y por Cristo nuestro Señor, que murió por nosotros en la cruz para liberarnos del pecado y de la muerte eterna, Señor, te agradecemos. Bendice, Señor, tu palabra, como siempre lo haces en los corazones de todos aquellos que la amamos, que la van a escuchar. Y a mí, Señor, perdona mis faltas y úsame de acuerdo a tu santa voluntad. En el nombre de Cristo te ruego una vez más. Amén. Amén. Yo me siento. En mi corazón he guardado tus dichos. Este es, hermanos, amigos, el tema del cual vamos a compartir con ustedes la palabra de Dios. Y vamos a dar lectura a este versículo, hermana, por favor. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Gracias. Ok, tome asiento, hermano. Este versículo que encontramos en este versículo 11 que encontramos en el Salmo 119 es un versículo clave dentro de este salmo y es una alabanza a la palabra de Dios. En este versículo el salmista expresa la importancia de guardar la palabra de Dios en el corazón. No solo como un conocimiento intelectual, sino como un tesoro valioso que protege del pecado. Además, el significado del versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, implica que no es solo escuchar la palabra de Dios, sino que además debemos meditar, reflexionar y sobre todo poner acción a lo aprendido, a lo escuchado por Dios. El motivo, la razón principal por el cual debemos guardar su palabra, nos dice el versículo 11, es para no pecar. La palabra de Dios nos protege del pecado.
La palabra de Dios es una defensa contra la tentación y el error. El guardar su palabra en el corazón implica que el corazón es el almacén donde podemos acumular la riqueza de la sabiduría de Dios, para poderla sacar en el momento de necesidad, en el momento que tengamos temor o miedo, en el momento en que estemos tentados a pecar en contra de Dios. Esa es la razón por la cual debemos guardarla en el corazón. Y como ya he dicho antes, la palabra de Dios no solo aprenderla intelectualmente o saberla intelectualmente, sino guardarla, asimilarla, meditarla y ponerla en acción. Ya que vivimos en un mundo infectado por el pecado. El pecado nos rodea y nos acecha para que nos entreguemos y nos rindamos a él. El pecado es el arma que usa el diablo para ofender y atentar contra Dios. A él le gusta, a Satanás le encanta. Esa es su misión de Satanás: desviar el pensamiento del creyente para alejarlo de la voluntad de Dios. Todo pecado es grave. Es una grave ofensa a Dios. Dios abomina el pecado. Dios detesta el pecado. Dios aborrece el pecado. Nosotros como seres humanos muchas veces tenemos la tendencia a verlo como si fuera una cosa sin importancia. Sin embargo, para Dios, todo pecado, por muy pequeño según nosotros sea, es desobediencia y rebeldía en contra de Dios. El hombre tiene una gran diversidad de pecados. Y el pecado se manifiesta en la vida como el egoísmo, la avaricia, la codicia, la lujuria, los juegos de azar, la calumnia, las maldicencias, la ociosidad, la pereza, la envidia, el odio, las raíces de amargura, la violencia, la ira, el alcoholismo, la drogadicción, los bailes deshonestos e impúdicos, la desobediencia y falta de respeto, el orgullo. Sabemos, o se ha dicho, o hemos escuchado que para la codicia nada es sagrado. El juego de azar es maldad, es infamia, es hurto, es un abismo sin fondo ni ribera. Y nuestra sociedad construye más casinos cada año y esclaviza a muchos que compren boletos de la lotería, auspiciada por el gobierno. Imagínense, hermano, en qué mundo vivimos, que preferimos los juegos de azar, la desobediencia a Dios, el pecar, que ser obedientes y guardar la palabra de Dios como una riqueza en nuestro corazón. La palabra de Dios tiene su lugar exacto en el corazón del hombre. Y el temor reverente al Señor en el alma. Estos dos sentimientos son un incentivo poderoso
para no pecar contra de él. Por eso, el versículo 11 del Salmo 19 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra de ti. El salmista fue, sin lugar a dudas, desde su aparición en la escena bíblica, siendo un niño, una persona privilegiada y escogida por Dios, que sin saberlo, un día Dios usaría para su gloria. Siendo niño, David tuvo que enfrentar los desafíos de su vida cotidiana, obedeciendo a su padre, trabajando, cuidando a las ovejas, como miembro de su familia. Un día tuvo que enfrentarse posiblemente al adversario, Goliat, un hombre, un gigante, lo describe la Biblia, que ofendía a Jehová, y que no había nadie que pudiera luchar con ese gigante en el nombre de Jehová. Él, siendo un niño, mostró a todo un batallón de soldados, de guerreros, que el poder de Dios es más grande que el poder del mundo. Y venció con una piedra a ese gigante. Ese gigante que representaba a Satanás. Contra los gigantes del pecado en el mundo, el cristiano tiene como única arma segura la palabra de Dios. Sin embargo, al igual que muchos de nosotros en este día, en el tiempo de David, él tuvo que enfrentar también a momentos en que fue débil y pecó. Y momentáneamente cayó de la gracia de Dios. Pero gracias a que sabía y conocía la palabra de Dios, él fue restaurado a una posición digna de reverencia, digna de reconocimiento, porque Dios sabía que él tenía un corazón como un corazón que alegraba a Dios. Nosotros, hermanos, también tenemos a veces el error de caer en creer que hay pecados tan chiquitos, porque no matamos, no robamos, que Dios puede perdonar. Y eso es un error. Por eso es que el salmista sugiere, comunica, porque él después se dio cuenta, y eso es lo que quiere esta mañana el Señor, que nos demos cuenta, por qué debemos guardar su palabra, sus dichos en el corazón. El objetivo principal de la palabra de Dios es para no pecar contra de Él, nos dice el versículo 11. Porque los mejores motivos o razones para no pecar son, primero, para no ofender a Dios. Porque el pecado es una ofensa a la divina Trinidad. Otro motivo, segundo motivo para no pecar, es para no desviarse del camino del Señor. El pecado es una desviación errónea. Otro motivo, tercer motivo, es para no traspasar
sus mandamientos. El pecado es la transgresión de la ley y voluntad de Dios. Entre los pecados que se suelen cometer, encontramos, o voy a mencionar como primer paso, el pecado de conversación. El pecado de la conversación lo encontramos, o se manifiesta más bien, cuando emulamos o imitamos al mundo. Y hacemos lo que todos hacen. Mentimos, odiamos o chismeamos. El pecado que nos desvía del camino del Señor es el pecado de una mala conversación. Porque por el pecado de nuestra boca, por la palabra de nuestros labios, dice el Salmo 59:12, somos presos en la soberbia y por la maldición y la mentira que decimos, ofendemos a Dios. Santiago escribe mucho de la lengua. Él dice, si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. De una misma boca procede bendición y maldición. Esto, hermanos, amigos, no debe ser así. Nos dice Santiago 3, 2 al 6 y 8 al 10. Ya en esta pequeña porción de introducción, hermanos, nos damos cuenta cuánto pecado hay en conversaciones impúdicas, ya sea que las emitemos o que las escuchamos. Este es un lenguaje torpe, deshonesto y bajo. Chismes y chistes no son las conversaciones adecuadas que debemos escuchar o manifestar. No debemos llevar ni traer chismes, ni levantar falsos testimonios. El segundo motivo es el pecado de imitación. Se suele decir, o muchos justifican, que pecan porque otros pecan. O sea, hacen lo que los demás hacen. Son imitadores del pecado. Y lo hacen por motivos de aceptación. Cuando el cristiano o el creyente se conforma al mundo o imita lo que hace el mundo, puede justificarse o se justifica diciendo que lo hace porque todos los demás lo hacen. A veces la juventud es influenciada por compañeros que no tienen ningún concepto de la santidad de Dios. Y para poder permanecer o pertenecer
imitan lo que ellos hacen. Muchos otros imitan a las estrellas del cine, de la televisión y a muchas otras personas famosas en el campo deportivo, intelectual o económico. Muchos otros se contaminan por las novelas, el cine, las obras de teatro o por la sociedad cambiante y cambian su criterio y lo moldean al mundo. Estas personas se acostumbran a la sociedad que mira en la pantalla y caracterizan sus conciencias para no temer al pecar. Los hijos sabemos que imitan a los padres y adquieren mucho de sus hábitos. Nabadab, hijo de Jeroam, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre y en sus pecados en que hizo pecar a Israel. Nos dice Primera de Reyes 15, versículo 26. Tercer motivo para no pecar es el pecado de rencor. Este es un pecado muy común. Este pecado es el padre de muchas tragedias sangrientas que han sembrado la miseria en la faz de la tierra, que ha sido causa de ruinas, desunión y de muerte en las familias, en los pueblos y en las naciones. Guardar rencor en el corazón contra un semejante es una gravísima ofensa a Dios, ya que el hombre está hecho a semejanza de Dios. Por consiguiente, no debemos guardar esa hiel de amargura en el alma, que inclusive muchas veces los devotos manifiestan en su vida. El odio, hermanos, es el enojo, es la cólera de los débiles. El que odia a sus semejantes lleva al reptil ponzoñoso en su boca, que derrama veneno maldito. Salmo 140 del 1 al 3 dice: guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron sus lenguas como la serpiente, veneno de áspid hay bajo de sus labios. Salmo 140 del 1 al 3. Pablo lo cita de esta manera: veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Nos dice Pablo en Romanos 3, versículos 13 y 15. El cuarto motivo, hermanos, son los pecados de alarde, de presunción, que tienen su base en el ego. Isaías 5, 18 al 22 dice: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, de los que a lo malo dicen bueno y de que a lo bueno malo,
que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermano, mucha de esa verdad se ve en los gobiernos modernos. A lo santo y lo que agrada a Dios lo llaman malo, y a la perversión lo llaman buena. Todos nosotros, hermanos, que hemos sido elegidos por Dios con un propósito. El propósito de hacerles saber a aquellos que no conocen a Dios que la verdad es Dios, que la humildad que Cristo manifestó al morir por nosotros en la cruz es lo que debemos imitar. En el corazón del creyente no debe haber la presunción ni el egocentrismo. Tenemos, hermanos, que orar mucho por nuestros hermanos, por nuestras iglesias, por los gobiernos, por los pueblos. Debemos elegir como ciudadanos quienes nos representarán en la sociedad. Personas que tengan el conocimiento de la grandeza de Dios. Personas que, al igual que nosotros, tratan de caminar bajo la voluntad santa de Dios. El cuarto pecado, o el motivo, es el pecado de omisión. Esta conducta es la negligencia. La negligencia es causa de grandes pérdidas, ruinas, miserias. Es la causa de pérdidas irreparables ocasionadas por la negligencia. Ay, como sea, ahí se va, solemos decir. O se suele decir aquel que no toma en serio lo que debe de ser socialmente y espiritualmente en la vida. Las cosas de Dios que conocemos deben ser hechas de acuerdo a como el Señor manifiesta que se deben de hacer. No debemos pecar por tratar de hacerlo a nuestro modo, porque eso es saber lo que debemos de hacer y no hacer lo que Dios quiere que hagamos, y ese es el pecado de omisión. Hay personas que comprenden y conocen su deber, que pueden hacer el bien, y no lo hacen por indolencia, por apatía. Los padres, por ejemplo, son responsables de enseñar a sus hijos, de instruirlos en el temor reverente a Dios. Y si no lo hacen, es un gran pecado de omisión. Ahora, pareciera como que si los padres tuviéramos temor de hablarle a los hijos de la misericordia y el perdón de Dios. Muchos padres alegan o se excusan diciendo que vivimos en un mundo diferente, en el cual los hijos tienen su propio albedrío y que de ellos deben de escoger cuál es el camino a tomar en esta vida. Eso es un pecado de omisión gravísimo. Nosotros como padres tenemos la obligación de enseñarle a los hijos el temor de Dios. El gran mandamiento
es amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto tiene que ser enseñado y vivido delante de los hijos en el hogar. Y debemos repetirla a nuestros hijos y hablar de ellas estando en nuestra casa. Deuteronomio 6, 4 y 9 dice: y hablarás de ellas estando en tu casa. Y si pensamos, hermanos, cuántos hijos y cuántas hijas no están en el cielo, sino en otro lugar, por el descuido de los padres. Hermanos, por consiguiente, debemos ser leales a Dios para no pecar contra ti, nos dice el versículo 11 del Salmo 119. Esto es por honrar a Dios. Por honrar a Dios, el hombre debe soportar aún los mayores sufrimientos y tolerar fríos y calores. Por Dios, debemos perder hasta nuestra propia vida. Apocalipsis 1, 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Debemos ser leales a Dios. ¿Por qué? Porque en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra de ti. En los Salmos 19 y 119 encontramos algunos versículos que mencionan cuáles de estos beneficios tendremos como recompensa por guardar la palabra de Dios en el corazón. Primero, la palabra conviene al alma, convierte al alma, perdón. Salmo 19:1. La palabra hace sabio al sencillo. Está atento a mi sabiduría, nos dice Pedro 5:1. El Salmo 19:8 dice que la palabra alegra el corazón. Salmo 19:8. Y que sus palabras son dulces y deseables. El Salmo 19:8 también dice que su palabra alumbra los ojos. Y el versículo 9 dice que sus dichos son limpios, justos y son la verdad. El Salmo 19:11 dice que su palabra amonesta y ayuda a entender nuestros errores. Y el versículo 12 dice que nos dan la sabiduría. El Salmo 19:13 dice que persevera de la soberbia, la rebeldía y la iniquidad. O sea que nos ayudan a mantenernos de la soberbia, de la rebeldía y de la iniquidad. El Salmo 19:14 dice que protege la palabra, protege nuestra boca y nuestros pensamientos. Su palabra también dice que hace perfecto, ordenado y limpio nuestro camino.
Salmo 119, 1. La palabra de Dios es un consejo saludable para nosotros, nos dice el Salmo 119, 24. Y el versículo 29 del Salmo 119 que dice que nos guardan de mentir. También el Salmo 119, 36 dice que nos protegen de la avaricia. Y el Salmo 119, 50 nos dice que su palabra son un consuelo y que nos protegen de deslizarnos, que producen la integridad, que su palabra es nuestra herencia, que su palabra es nuestro sustento, que su palabra nos acerca a Dios, que su palabra produce paz en la vida, que su palabra es el camino a la salvación. Y por estar en la palabra podemos esperar respuesta a nuestras peticiones y a nuestras oraciones. Hermano, debemos hacer esta observación. En nuestra vida, en la vida del creyente, no debe haber cupo, lugar al pecado. No hay que jugar con el pecado. Porque el pecado que parece insignificante es como una pequeña nube. Aquella pequeña nube que vio el siervo de Elías en el Carmelo. Y que detrás de esa pequeña nube había una gran multitud de ángeles dispuestos a defender al profeta en contra del ejército asirio. Detrás de la pequeña nube está la tormenta. No debemos jugar con el pecado. Porque como dijo un poeta, detrás de una pequeña nube puede encerrar en sí un huracán. La palabra de Dios que sugiere el salmista en el versículo 11 del Salmo 129 nos guía al supremo bien. La palabra de Dios guardada en nuestro corazón para no pecar en contra de Él, es el escudo, es la protección que todo hombre necesita del amor de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no debe ser únicamente escuchada intelectualmente. Entenderla aquí. Una vez que la entendamos aquí, hay que llevarla acá, al corazón. Y una vez que la tengamos en el corazón, debemos meditar, reflexionar, mencionar una y otra vez. Porque por la palabra de Dios, el mundo, la creación fue hecho. Por la palabra de Dios, los planetas, el hombre y todo lo que vemos fue hecho. La palabra de Dios, hermanos, por consiguiente, si tuvo el poder para crear todo lo que existe, la palabra de Dios tiene el poder para protegernos, para guiarnos, para cuidarnos
en este mundo donde estamos rodeados de pecado. No basta, hermanos, conocer la palabra. Hay quienes han leído la Biblia 1000 veces, pero no hacen la voluntad de Dios, porque no tienen temor a Dios. Conocen lo que Dios dice en su palabra, pero no hacen lo que la palabra dice que tienen que hacer. Y esto es guardarla en su corazón y ponerla en acción. El corazón, hermanos, es el almacén donde debemos acumular el tesoro, el conocimiento, la sabiduría de Dios, para que cuando estemos en peligro podamos sacar, mencionar, hablar y exhortar por medio de su palabra. Vamos a ser despedidos, hermanos, vamos a despedirnos. Vamos a terminar este sermón que el Señor me ha dado a compartir con ustedes. Repitiendo el versículo 11 del Salmo 119. Pongámonos de pie. Gracias, Señor, te damos esta tarde por tu palabra que hemos compartido, por tu palabra, Señor, que nos has dado con el objetivo de saber tu grandeza. Señor, esta mañana tú nos has dado la oportunidad, o nos das la oportunidad de que nosotros, por medio de tu palabra, seamos libres del pecado. Por eso, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que esta tarde abriste nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder entender lo que el Salmo 119, versículo 11 dice. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su compañía. En esa semana, posiblemente el próximo domingo, tendré otro teléfono. Vamos a continuar con nuestro ministerio hasta que el Señor lo permita, pero voy a tener que cambiar de aparato porque este teléfono no me está ayudando como yo quisiera hacerlo. Así que espero que poder compartir con todos ustedes, con todos los contactos, la palabra de Dios que el Señor me da cada tarde, cada domingo. Hermanos, rogamos por su bendición y le doy gracias por su compañía. Que la gracia del Señor esté en su vida, en su familia, y que su corazón sea lleno de gratitud todos los días por medio de su palabra. En el nombre de Cristo les damos gracias, y en el nombre de Cristo rogamos que la bendición de Dios Padre y Dios Hijo esté con ustedes. Amén.